cuando el mundo está lleno de escorpiones, de mazacuatas y de cascabeles. Dicen Proverbios, la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de otro, a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tiene en poco el ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. ¿Qué es lo que sucede en un matrimonio cuando hay infidelidad? ¿Qué sucede en un matrimonio donde se pierde la confianza por la infidelidad? Los celos. ¿Y ya cometiste adulterio? Bueno, hay perdón en la sangre de Cristo, lo vamos a ver, pero ¿cuánto tiempo crees que a tu esposa le va a sanar la herida que le causaste? Vas a tener que 3, 4, 5 años portarte como San Crisóstomo y portarte con ella como un caballero para que ella vuelva a creer en ti. Toma años en que una mujer sea sanada. Entonces no pongas ni grites de que mi esposa ya al año, oye, pues hace 2 años eras un adúltero, ¿qué quieres? Ella todavía está en el hospital, se está cicatrizando su herida. Las heridas del adulterio son las más graves que puede suceder, porque ahora la virginidad ya no es una virtud moral, es objeto de ser burlada por los demás. Miren el cambio de valores de nuestra sociedad. Pero Dios les estaba diciendo a las mujeres, quiero que sean vírgenes y quiero decirles que si un hombre cuando se case contigo descubre que tú no eres virgen, le voy a dar permiso a ese hombre a que te rechace. Entonces las mujeres se cuidaban, ¿verdad? Y nada de que beso y abrazo, somos novios, pero no nos tocamos. Hasta que nos casemos, ¿verdad? Quiero decirte que este es mi cuerpo y te lo entrego, eres el primer hombre que me tocas. Y los hombres igual, ¿verdad? No hay cosa más maravillosa que un hombre que llegue virgen al matrimonio. Si tú dices esto en la sociedad o en la televisión, se burlan de ti y se carcajean, porque ahora es lo contrario. Sigamos leyendo. Entonces este hombre descubre que esta muchacha no es virgen, se le permite darle divorcio. La palabra divorcio en el hebreo es keritut, con K, keritut, TH, keritut. Se tradujo divorcio, separación o despido. Este muchacho entonces la dice a la muchacha, ¿verdad? Vete, yo estoy buscando una virgen, y la muchacha se va. La muchacha sale de su casa, versículo 2, y esta muchacha que perdió la virginidad podía casarse con otro hombre. En otras palabras, en este caso, vean la misericordia de Dios, era una muchacha que había perdido la virginidad, pero que sin embargo Dios le daba otra oportunidad. Se podía casar la muchacha con otro hombre, y el otro hombre tenía que saber antes de casarse que ella le dijera, no soy virgen, tú no eres el primero. Sigamos leyendo. Pero si la aborreciera este último, o sea, si con el segundo con el que se casa la aborreciere y le diere carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiera en su casa, o si hubiera muerto, el postrer hombre que la tomó por mujer no podrá ser su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para ser su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. En otras palabras, descubres que la mujer no es virgen y le dices, no me quiero casar contigo, vete. Ella se casa con otro. Y este otro con el que se casa ella, se muere, o le dice ella, ¿sabes qué? Yo tampoco quiero. Ella nunca podía, de acuerdo a la ley, regresar con el primero. Nunca. Porque ya el primero la había envilecido, o sea, la había rechazado. Había hecho público el anuncio, esta mujer no es virgen, y todo el mundo lo sabría. Cuando el ángel Gabriel
se le aparece a la Virgen María y le dice, vas a ser madre. María sabía la ley y sabía el desprestigio y la vergüenza que iba a pasar cuando la vieran con su pancita creciendo. ¿Qué iba a decirle a la gente y a los vecinos si no estaba casada con José? Y cuando ella supo que iba a sufrir vergüenza y desprecio por causa de traer al Hijo de Dios en su vientre, le dijo al ángel, hágase conmigo según tu voluntad. Pago el precio de la vergüenza, pago el precio de la burla, pago el precio de lo que la sociedad me haga, con tal de ser verdaderamente la madre de aquel hijo que vas a nacer en mi vientre. Entonces, fue una mujer increíblemente excepcional, a la que Dios escogió, porque tenía que pasar un precio demasiado alto, dado las leyes del Antiguo Testamento. Muy bien, este pasaje pues, ¿verdad? Como dijimos, describe este caso, que no podía casarse porque no era virgen. En el libro de Levítico, capítulo 21, Levítico capítulo 21, se encontraba esta ley. Y dice así la ley, Levítico 21, versículos del 13 al 15. Tomará por esposa a una mujer virgen. Esa era la ley. Tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Ahí estaba pues la ley de que se tenía que casar con una mujer virgen. Muy bien, regresamos a la enseñanza de Mateo 19, del Señor Jesucristo, Mateo 19, y vemos que esta carta de divorcio que se permitió en el Antiguo Testamento, los judíos de la época de Cristo la pervirtieron, la torcieron y por cualquier cosa se estaban divorciando. Cristo les explica, cuando le preguntaron a Jesús que si era lícito dar carta de divorcio, Cristo les dice claramente la razón por la cual Dios permitió el divorcio bajo la ley, por la dureza del corazón, versículo 8, por la dureza de vuestro corazón. Estas palabras no deben ser entendidas que impliquen que solamente los que tienen corazón duro deben iniciar el divorcio. Esto no es lo que Cristo quiere decir, sino por el corazón endurecido y rebelde hacia Dios, comenzaron a divorciarse por cualquier razón. Estaban tan endurecidos ya los hombres, como este caso que les acabamos de presentar, hombres tan endurecidos, tan cínicos, donde ya no tienen sensibilidad ni por los hijos ni por la esposa, solamente quieren sexo y quieren una muchacha y quieren satisfacción y no les importa la felicidad de nadie más que las de ellos. Endurecidos de corazón. ¿Y qué es lo que nos endurece? El pecado. El pecado es lo que endurece el corazón. La presencia del pecado dentro de cualquier comunidad o sociedad significa un daño profundo a los matrimonios, por lo que Dios proveyó el divorcio como una solución para estos casos. Les voy a dar un ejemplo más palpable y más moderno. Hagan de cuenta que estamos en un barco 10 parejas y naufragamos en una isla las 10 parejas. Algunos tienen niños, otros no tienen niños. Inmediatamente va a ser la isla el lugar, nuestro hábitat, donde vamos a tener nuestro modus vivendi y vamos a ir cortando cocos, etcétera, etcétera. Lo primero para que 10 familias en una isla puedan sobrevivir es establecer leyes. Tendríamos que hacer una ley inmediatamente. Si tú te metes con mi esposa, te colgamos del coco y te matamos. Oye, está muy drástico esto. No es drástico a los ojos de Dios, porque es tan grave el adulterio y se corrompe tanto, no la mujer, el matrimonio, sino los hijos también, que Dios tenía que ver que hay personas que han perdido el derecho para vivir por medio de la destrucción del adulterio.
Entonces tenemos que hacer leyes, ¿verdad? Aquí en los adúlteros los vamos a colgar. Y aquí el que nos robe, el que le robe a otra familia, le vamos a cortar los dedos. ¿Por qué? Porque somos muy poquitos y hay mucho potencial del pecado. Ya cuando la sociedad crece y se expande y es una sociedad grandísima, pues ya se aminoran las leyes, ¿verdad? Y los castigos, y ya son 5 años de cárcel para el adúltero, ahora 15 años para el secuestrador, ya no los matan como en el Antiguo Testamento, porque ahora, ¿verdad? Ya se expandió, hay mucha corrupción en los magistrados, en los jueces, en los ministerios públicos, en fin. Pero cuando era una sociedad tan pequeña, tenemos que entender por qué Dios estableció la pena de muerte. Y los adúlteros eran condenados a muerte bajo la ley del Antiguo Testamento. En Isaías 50, versículo 1, esto es asombroso. ¿Saben ustedes que Dios es un Dios divorciado?